¿Por qué te preocupas tanto? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta mientras miras al techo con el corazón apesadumbrado y la mente agitada? ¿Has sentido alguna vez que, incluso intentando controlarlo todo, la vida se te escapa como arena fina? Quizás nadie lo vea, pero vives un conflicto silencioso, una guerra interior entre el miedo al mañana y el deseo desesperado de tenerlo todo bajo control. Y en medio de todo esto, tu alma está agotada. Pero hoy, Dios te ha traído aquí por una razón que va más allá de tu comprensión. Nada es casualidad. Hay un mensaje que el cielo ha reservado para tu corazón. Y comienza con una verdad que muchos ignoran, pero que puede cambiarlo todo. No fuiste creado para llevar este peso. Hay una voz que te habla en este preciso instante. No es solo la mía, es la voz de tu Padre que te dice: ¿por qué te preocupas tanto? Suelta el control. Descansa en mí. Sí, esa es la clave. Mientras intentas tenerlo todo en tus manos, Dios espera que lo sueltes. Pero esta no es una rendición común, es una rendición profunda y espiritual, una rendición total que te libera. Pocas personas tienen el coraje de experimentar esto, pero quienes comprenden experimentan milagros, y estás a punto de descubrir lo que esto realmente significa. No te apresures, cada palabra aquí tiene un peso eterno. Este mensaje estuvo oculto a los ojos del mundo, pero hoy te ha llegado, porque Dios te vio, te eligió y decidió que esta verdad necesitaba tocar tu corazón. Mientras muchos pasan toda su vida intentando controlar lo incontrolable, intentando ser fuertes todo el tiempo, estás a punto de entrar en un espacio sagrado donde la fuerza no viene del esfuerzo, sino de la entrega, donde el descanso no es pereza, sino confianza. Y la preocupación que te ha estado carcomiendo por tanto tiempo será confrontada por la presencia de Dios. Prepárate. Hay algo que Jesús quiere revelarte, algo profundo, algo urgente, y va directo a la raíz de tu ansiedad. Tocará áreas que nunca te has atrevido a exponer, pero Él ya lo ha visto todo y todavía te ama. Lo que Él quiere decirte hoy girará la llave de tu alma. Te liberará de la prisión invisible del control y te colocará en un lugar de descanso sobrenatural. Respira. Quédate conmigo hasta el final, porque esta palabra es para ti. Respira hondo y abre tu corazón. Este momento es más que un simple video. Es un encuentro con el cielo. No estás aquí por casualidad. Jesús te trajo a este mensaje porque conoce tu corazón, conoce tus luchas, tus lágrimas ocultas y sobre todo, conoce ese profundo cansancio de intentar mantenerlo todo bajo control. Y si este mensaje ya te ha empezado a hablar, si de alguna manera sientes que Dios te llama, decláralo en los comentarios. Escribe con fe: suelto el control y descanso en ti, Jesús. No es solo una frase, es una decisión espiritual, es un acto de entrega, y al escribir te alineas con el movimiento de Dios en tu vida. Si este mensaje te llega al corazón, dale me gusta al video para que más personas que también están atrapadas en la prisión de la preocupación puedan ser alcanzadas. Sí, cada me gusta es un paso de fe, un gesto de evangelización. Puedes ser el instrumento que lleve este mensaje a alguien que está a punto de rendirse. Suscríbete a este canal, porque aquí no caminas solo. Somos una comunidad, una familia espiritual, donde cada mensaje es guiado por el Espíritu para sanar, liberar y transformar. Aquí te nutrirás con palabras que nacen del corazón de Dios para fortalecer el tuyo. Quédate conmigo. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación, y necesitas escucharlo antes de terminar este video. La revelación está cerca, y te hablará de una manera tan personal que parecerá hecha a la medida de tu dolor. Presta atención. Algo poderoso está a punto de suceder. No hubo silencio en el corazón de José al verse arrojado a aquella cisterna oscura y fría.
oyó los susurros de sus hermanos tramando lo peor, y cuando la luz quedó bloqueada por la tapa, el miedo se apoderó de su cuerpo. No es exagerado decir que en ese momento toda la vida de José, sus sueños y las promesas que había recibido en visiones parecieron estar sepultadas con él en aquella prisión improvisada. El suelo se deslizó bajo sus pies. Ya nada estaba bajo su control. El olor a tierra húmeda, el frío en sus extremidades, la soledad aplastante, todo pesaba insoportablemente en su alma. Sin embargo, incluso allí, cuando todo a su alrededor apuntaba al abandono, había una presencia silenciosa, algo más grande que el pánico, más grande que la injusticia, más grande incluso que el odio de sus hermanos. Profundas marcas de abandono y rechazo estaban grabadas en su pecho. La angustia de ser traicionado por quienes más deberían haberlo amado palpitaba más que cualquier herida física. El impulso de gritar, de luchar, de manipular el destino para escapar era inmenso, pero no se podía hacer nada. La cisterna no dio cabida a las manos de José, solo a su alma. ¿Cuántas veces te has sentido así, asfixiado, controlando cada detalle a tu alrededor, intentando evitar que te lastimen, que repitan el dolor del pasado? Detente un momento y pregúntate, ¿aferrarse con fuerza es realmente la solución? ¿O en el fondo solo aumenta el peso que llevas solo, como si tu propia fuerza fuera el último recurso? Muchos dicen que, si no te cuidas, nadie te cuidará. Pero, ¿está Dios realmente ausente cuando pierdes el control? ¿No ve el abismo en el que has caído, las relaciones rotas, las esperanzas sepultadas por el miedo a relajarte? Pasó el tiempo y José fue vendido como mercancía. Egipto era un mundo extraño, con un idioma extraño, dioses extraños. Incluso le arrebataron su nombre, pero no pudieron robarle su esencia. En los pasillos del palacio de Potifar, la mirada de José siempre estaba alerta, intentando prever peligros, predecir reacciones, protegerse de acusaciones y trampas, porque cuando uno es herido tan pronto, aprende a vivir alerta, intentando anticipar cada riesgo. El control parece un escudo, pero pronto revela su fragilidad. Por muy preparado que estés, siempre habrá algo que se escape, siempre habrá alguien que pueda sorprenderte. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando llegó la falsa acusación, cuando José fue encarcelado injustamente, todos sus intentos de controlar las circunstancias se desmoronaron una vez más. En la húmeda celda, el mundo parecía girar sin sentido una vez más. Pero allí, donde ya no había personas a las que complacer, situaciones que manipular ni reputación que salvar, José descubrió una presencia aún más real. No era la ausencia de dolor, sino la redención en medio del dolor. Era saber que incluso traicionado, incluso rechazado, incluso incapaz de cambiar lo que le sucedía, Dios seguía obrando de forma invisible. Querías hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Esta no es la frase de alguien que ignora el dolor, sino de alguien que reconoce que tras el caos hay un propósito mayor, un control que trasciende nuestra limitada comprensión. Quizás estés agarrando el volante de tu vida con los dedos blancos de tanto esfuerzo, pensando que si aflojas un poco, todo se derrumbará. Pero, ¿es el secreto exactamente el contrario? Soltar el control no es rendirse, es confiar en que hay un plan superior, una guía divina incluso en medio de las tormentas. Dios te dice hoy, cada vez que intentas controlar solo, te sobrecargas y te alejas de la verdadera paz. El control es un ídolo sutil, promete seguridad, pero genera ansiedad. ¿Qué te impide descansar ahora? ¿Es la creencia de que Dios no hará por ti lo que tú harías por ti mismo? ¿Es el orgullo de no querer parecer débil? ¿O es simplemente el miedo a revivir viejas heridas y descubrir que aún duelen? José no se libró del sufrimiento ni de la pérdida, pero en cada desgracia, el control estaba en manos de un Dios que reescribe historias. El aparente fracaso se convirtió en un camino de salvación para muchos. Las lágrimas de José regaron la tierra fértil de su futura exaltación.
Las noches de angustia, cuando solo podía entregar el control y su propia vida al Señor, fueron las mismas noches en que Dios comenzó a transformar el dolor en un instrumento de bendición. Y ahora, mirando tu propia vida, pregúntate honestamente, ¿cuántas veces el miedo a perder el control te ha impedido experimentar la verdadera alegría? No te dejes engañar. Querer tener el control sobre todo paraliza tu corazón, aleja a las personas e impide milagros. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por no confiar en que Dios pudiera actuar en lo invisible? ¿Es realmente cierto que al preocuparte tanto logras que las cosas sucedan o solo alimentas tu ansiedad? Y si la mayor señal de madurez es precisamente soltar el control y descansar, no porque todo esté bajo tu control, sino porque eliges confiar en que hay un Padre atento que transforma el mal en bien, que tiene el poder de convertir incluso las traiciones en salvación. Siente el peso sobre tus hombros ahora. Observa dónde se acumula la tensión y permítete escuchar esta verdad. No estás solo. El miedo a relajarte proviene de la falsa idea de que todo depende solo de ti. Pero en manos de aquel que transforma la historia de José, incluso lo que parecía una tragedia se convierte en un puente hacia el futuro. ¿Te desafía esto? Quizás siempre hayas escuchado que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, que si no lo resuelves, nadie lo hará por ti. Pero la Biblia muestra un camino mucho más audaz, un camino de confianza, entrega y fe sobrenatural. ¿Alguna vez has vivido una situación así? ¿Alguna vez has sentido el deseo desesperado de controlarlo todo, pero te has dado cuenta de que, al final, solo quedaba rendirse? Comparte en los comentarios lo que aún te pesa. Declara públicamente: hoy suelto el peso del control y descanso en los brazos de Dios. Este es tu acto de fe, tu clamor de liberación. No hay vergüenza en reconocer las limitaciones. La vergüenza reside en desperdiciar tu vida intentando ser tu propio Dios, cuando hay un Dios verdadero esperando que simplemente confíes en Él. Permítete soltar el control ahora, liberar la ansiedad, entregar cada detalle al Creador. ¿Qué sucede cuando haces esto? Lo imposible comienza a hacerse posible, se abren nuevas puertas, tu alma encuentra descanso. Lo que José experimentó en Egipto fue más grande de lo que cualquier plan humano podría concebir. ¿Y si te dijera que hay un secreto en esta historia que puede revolucionar tu vida? No te equivoques. La clave de la victoria no está en la lucha, sino en la entrega. Hay milagros reservados solo para quienes se atreven a soltar el control y se dejan guiar por Dios. Prepárate, porque algo aún más profundo está a punto de revelarse. El calor del fuego aún ardía en las brasas de aquel último encuentro, cuando Pedro, cansado de sus propios intentos de olvidar su culpa, recogió las redes aquella fría mañana junto al mar de Tiberíades. Era difícil de olvidar. Cada movimiento de sus manos callosas parecía reabrir heridas abiertas. El recuerdo de su voz temblorosa de miedo en el patio, las 3 veces que había negado conocer al Maestro, no solo negando, sino cruzando la línea invisible entre la debilidad y la traición. El miedo al juicio, el peso insoportable de su propio error, el vacío de quien intentó sostener las riendas de su propia integridad y sin embargo cayó ante su propio límite. ¿Cuántos de nosotros ahora no llevamos estas mismas cadenas a través de las noches silenciosas? El eco de las palabras equivocadas, de las acciones irreflexivas, de las decisiones que una vez tomadas parecen irreparables, el ciclo de la autocrítica, de la autocondena. Nos encontramos intentando controlar el tiempo, el pasado, repasando mentalmente cada decisión para evitar el dolor de un arrepentimiento incesante, como si pudiéramos volver atrás y contar nuestra propia versión del pasado. No hagas eso. No te desanimes, no rechaces la esperanza. Pero la niebla del remordimiento solo se disipa cuando escuchamos lo que Dios dice ahora. Libérate del control de la culpa, descansa en mí.
Aquella mañana en el mar, Pedro no sabía que sería visto y llamado no para ser juzgado, sino para ser restaurado. Jesús, al otro lado de las brasas, con el aroma a pan caliente y pescado asado, no se presenta con palabras de condena, ni recriminación, ni amenaza de exclusión. Pregunta con la ternura que solo posee un Salvador resucitado: «Pedro, ¿me amas?». No es la pregunta del acusador, sino una invitación a la reconciliación, al acercamiento, a la ruptura definitiva de las cadenas que lo ataban al pasado. Pedro, aún herido, intenta responder, vacilante, consciente de su fracaso e incapaz de ocultar su humanidad. Es entonces cuando Jesús inserta un propósito donde antes solo había vergüenza: «Apacienta mis ovejas». Juan 21:17. No hay una sola palabra sobre el error, pero hay misión, reconciliación, un nuevo futuro naciendo allí mismo, entre las cenizas del fracaso y el aliento de la gracia. Quizás te estés identificando con esto ahora, ¿y por qué no? ¿Cuántas veces has intentado manipular el curso de tu propio perdón, reescribir el pasado, castigarte con la esperanza de merecer alivio, cuando todo lo que Jesús pide es que sueltes el control, aceptes la misericordia y finalmente descanses en lo que Él ya ha hecho por ti? Muchos repiten que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿realmente lo hace? ¿O es solo el toque del Maestro lo que puede renovar lo que el pasado intentó destruir? Quizás creas que tu culpa es señal de madurez o que alimentar el autocastigo es señal de verdadero arrepentimiento. Pero, ¿y si esta es solo otra atadura que te impide vivir la libertad por la que Jesús murió? ¿Qué pasaría si hoy realmente soltaras las riendas de tu propio juicio y recibieras la tierna mirada de Cristo sobre tu dolor? Si pudieras escuchar ahora, como Pedro, el llamado a ir más allá de la culpa y comenzar de nuevo: sé paciente, sirve, cuida, ama. Tu historia no terminó con tu error. La verdadera paz no nace del control, sino de la entrega. No es una tregua negociada con tu conciencia, sino la certeza de que Dios mismo te ve, no a través de tu fracaso, sino a través de la promesa de lo que hará a través de ti. Y es imposible no conmoverse con este detalle. Jesús no solo perdona, sino que restaura el sentido, restaura la misión, te invita a caminar de nuevo junto a Él. No le interesa tu historia de fracasos, sino usarte, restaurado, para tocar a otros con la misma gracia. El peso que sientes al controlar la culpa, la autocrítica y los intentos de castigarte necesita ser liberado ahora, para que tus brazos estén libres y puedas abrazar el propósito de Dios. ¿Cuántas veces has creído que solo serías digno de empezar de nuevo después de castigarte lo suficiente? ¿No es ese el mayor error? Creer que la liberación depende de tu propio esfuerzo por reparar tus errores y no de la capacidad del amor divino para transformar tu corazón. Algunos dicen que aprender de los errores significa aislarse para no volver a cometerlos, pero Jesús enseña que aprender de los errores significa confiar en que, con Él, se abre un nuevo capítulo. ¿Alguna vez has descuidado algo valioso por miedo a volver a cometer el mismo error? ¿Alguna vez has perdido oportunidades por sentirte indigno, incapaz de confiar ni siquiera en tu propio arrepentimiento? Y si hoy Dios te dice: descansa, aún cuento contigo, por mucho que grite la vergüenza del pasado, la voz del Salvador siempre es más fuerte. Sé paciente, cuídate, empieza de nuevo. Quienes intentan mantener el control no encuentran paz. La restauración solo ocurre cuando te permites ser amado, perdonado y reenviado. Quizás lo único que falta para que tu vida se desbloquee no sea un nuevo plan, un nuevo castigo ni una solución mágica, sino este simple acto de fe: soltar la autocrítica, dejar de luchar solo con la culpa y decir: Dios, acepto tu perdón, descanso en tu gracia. Y aquí está la invitación.
Si esta palabra ha abierto un espacio de esperanza en tu corazón, declara en los comentarios, con una fe profunda y vulnerable: elijo soltar la culpa y recibir el nuevo comienzo de Dios. Porque cuando declaras públicamente esta rendición, rompes el ciclo de autocondenación y permites que la luz de Cristo brille a lo largo de tu historia, independientemente de los errores del pasado. Y es en este punto que sorprendentemente comienza la verdadera liberación, no al final del proceso, sino precisamente en el momento en que dejas de intentar controlar tu propia restauración y permites que Jesús, por su gracia, lo guíe todo. Y si te han dicho que el perdón es una moneda rara que hay que ganárselo, recuerda, para Jesús, la gracia es un regalo, no una recompensa. Pero, ¿aceptarás este regalo o insistirás en llevar la carga que Él ya llevó por ti? Lo que sigue puede transformar aún más tu comprensión del descanso y la confianza, porque existe una dimensión de la paz de Dios que pocos se atreven a experimentar, y estás a un paso de sumergirte en esta nueva realidad. David cruzó la terraza, con el peso de su reciente error latiendo con cada latido acelerado de su corazón. En silencio, sintió la vergüenza arder en su interior, ese deseo incontrolable de retroceder en el tiempo y evitar ceder a los impulsos que lo habían distanciado de todo lo que realmente importaba. La noche era densa, pero nada comparada con la oscuridad que se extendía en su interior. El eco de las promesas hechas a Dios, tantas veces incumplidas, martilleaba su mente. ¿Cómo podía alguien llamado un hombre conforme al corazón de Dios caer tan bajo? La mirada perdida de Betsabé, el dolor infligido a Urías, la aplastante conciencia de haber manipulado, mentido y destruido vidas por un deseo egoísta, todo parecía ineludible. A veces, cuando buscas el control desesperadamente, es cuando todo se te escapa de las manos. David lo sabía mejor que nadie, pues había intentado controlar las consecuencias, ocultar el error, enmascarar la vergüenza, pero eso solo aumentó el peso asfixiante de su culpa. Durante días permaneció inmóvil, con los ojos enrojecidos, el rostro hundido entre las manos, sintiéndose indigno de misericordia. No había manera de recuperar lo perdido, de restaurar la confianza, de sanar los corazones heridos de Dios y de los hombres. Y sin embargo, en la soledad de las madrugadas, se atrevió a alzar la voz en un susurro, más frágil que una hoja al viento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renace un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Fue el reconocimiento de su propio fracaso, de su incapacidad para controlar incluso su propio arrepentimiento, de lo absurdo de creer que podía manipular el juicio divino. David, frente al abismo, no tenía nada más que ofrecer que un alma destrozada, un espíritu quebrantado por la vergüenza. Y, sorprendentemente, es precisamente en ese momento cuando el Dios de las promesas se revela más plenamente. Es allí, en ese espacio de absoluta impotencia, donde resuena la invitación. ¿Por qué te preocupas tanto? Suelta el control. Descansa en mí. ¿Quién no ha deseado borrar un error con la fuerza de su propia voluntad? ¿Cuántos viven prisioneros de la culpa, rumiando repetidos fracasos, intentando desesperadamente no volver a caer y, por lo tanto, sintiendo la necesidad de mantenerlo todo bajo control? En el fondo, es la preocupación constante de alguien que cree que nunca será digno de recibir perdón, y esto te hace cargar con un peso que no estaba destinado a ser soportado por ti. La vergüenza se convierte en una cadena, y cuanto más intentas escapar, más te aprisiona. Es un ciclo amargo. Cometes un error, te culpas, prometes nunca más, cometes otro error, te sientes avergonzado, te retraes, intentas controlar tu propia fe, hasta que todo se vuelve insoportable. Pero ¿y si Dios mismo dijera hoy: no intentes ocultar tu corazón herido, no intentes manipular su amor, solo tráeme tu vulnerabilidad?
No rechazo a quienes se acercan a mí con sinceridad, ni siquiera por enésima vez. El escándalo del perdón divino radica en que Él no solo ve nuestro fracaso, sino que se acerca a nosotros justo cuando nos sentimos más indignos. David se arrojó indefenso, sin máscaras, sin justificaciones. No prometió no volver a errar, no intentó negociar con Dios, ni se encadenó a promesas imposibles. Simplemente suplicó un nuevo comienzo. En ese instante, la gracia cruzó el desierto de la vergüenza, demostrando que la restauración no depende de nuestro control, sino de la disposición a renunciar incluso a lo que más nos asusta, nuestra fragilidad. La voz de Dios no pregunta cuántas veces has caído, ni exige esfuerzos sobrehumanos para reescribir tu historia. Solo desea un corazón dispuesto a renovarse. Me pregunto, ¿no revela el peso de tu preocupación precisamente una dificultad para confiar en que Dios puede reescribir tu camino? No es insistir en controlarlo todo, incluido tu propio arrepentimiento, una forma disfrazada de incredulidad. ¿De verdad crees que tus debilidades pueden impedir que el Creador realice una nueva obra en ti? La invitación persiste. Libera la vergüenza, libera el miedo al juicio, libera el control de la narrativa. Simplemente confía en el poder de aquel que restaura. David experimentó no solo el peso del error, sino el alivio sobrenatural de ser perdonado más allá de cualquier lógica humana. La angustia fue reemplazada por una paz nacida de la certeza de que Dios ve más allá de las caídas y que hay un descanso posible, incluso después del fracaso más humillante. El versículo sigue resonando, no como condenación, sino como una promesa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios mismo, que conoce todas tus luchas, te llama a abandonar la postura de alguien que intenta controlar la limpieza de su propio corazón y simplemente confiar en que Él puede hacer nuevo todo lo que consideras perdido. ¿No es asombroso cómo Dios transforma un momento de vergüenza en un punto de inflexión, donde la debilidad se convierte en el escenario para la manifestación de la gracia más sorprendente? Si te ves reflejado en este espejo, si los repetidos fracasos te han llevado a vivir bajo el yugo del miedo y la preocupación constante por lo que los demás o incluso Dios piensen de ti, recuerda que el Evangelio es precisamente para quienes no han logrado valerse por sí mismos. Jesús no vino a llamar a los justos, vino a buscar a quienes son plenamente conscientes de su propia incompetencia, porque son ellos quienes finalmente pueden soltar el control y descansar en sus manos. El tiempo no lo cura todo, solo Dios sana lo que el tiempo no puede borrar. No sigas creyendo que la vergüenza se superará con promesas de supervivencia o con un autocontrol reforzado. La verdadera sanación ocurre cuando confiesas, te rindes, cedes y descansas. Y este descanso no es pasividad, sino una confianza activa, creer que Dios está obrando, incluso en las áreas que consideras irreparablemente dañadas. Imagina si David se hubiera dado por vencido, pensando que su error era demasiado grande para ser redimido. ¿Cuántos de nosotros no pensamos lo mismo, atrapados en la cruel lógica de es demasiado tarde, no hay vuelta atrás, lo arruiné todo? Pero ¿y si te dijera que es precisamente cuando todo parece perdido que Dios logra lo improbable, que convierte nuestro momento de mayor debilidad en el escenario de la mayor revelación de amor? No te definen tus caídas, sino tu disposición a entregar cada fragmento a aquel que solo es capaz de reconstruir. Dios ve valor donde tú solo ves ruinas. La vergüenza intenta que controles las apariencias, que ocultes el dolor, pero Dios te pide que sueltes el control para experimentar la libertad de quien está verdaderamente perdonado. Haz de esta declaración un acto público de fe. Si necesitas esta restauración, escribe en los comentarios «Quiero un corazón nuevo», y que esto sea una señal de tu deseo de vivir libre de vergüenza.
Si esta palabra te impactó, dale a me gusta como testimonio. Cada me gusta se convierte en una semilla de esperanza. Cada vez que lo compartes, puede ser el bálsamo que alguien a tu alrededor necesita con tanta desesperación. No subestimes el poder de un simple gesto. Compartir este mensaje puede ser la puerta al descanso para quienes se sienten abrumados y tratan de controlar la culpa oculta. Y si crees que ya lo has entendido todo sobre la restauración, prepárate. Hay algo en este viaje que pocos comprenden. El siguiente paso puede ser la clave para alcanzar lo que más anhelas. Lo que está a punto de revelarse desafiará todas tus creencias sobre la autoaceptación y el control. Abre tu corazón, porque la profunda liberación apenas comienza. La sombra de la tienda se mueve lentamente. El silencio entre los hermanos es tenso, cargado de años de amargura y culpa. No pueden mirar a José con claridad. Aún ven en él a ese joven indefenso, humillado en el fondo de un pozo, vendido por manos que deberían haberlo protegido. Ahora, en tierras extranjeras, el muchacho es gobernador. Esos hombres, sus torturadores, son solo suplicantes. Llegan con la cabeza gacha, esperando cosechar lo que han sembrado: venganza, abandono, tal vez destrucción. José observa cada rostro, siente la vieja opresión en el pecho. No el miedo de antaño, sino el fuego del resentimiento, ese deseo casi instintivo de mantener al otro bajo el dominio del pasado. Cómo liberarse de la justicia que los años prometieron. Cómo descansar cuando la herida palpita cada vez que su mirada se encuentra con la de aquel a quien traicionó. El mundo dice que la amargura es un escudo, pero el alma percibe el precio. Noches de insomnio, pensamientos que no cesan, esperanza encadenada al pasado. José respira hondo, los recuerdos arden, pero algo más grande late. El susurro de Dios, más fuerte que cualquier voz humana, diciéndole que deje ir lo que no le trae vida. No es fácil perdonar a quienes han hecho el mal, no es rápido, no es automático. Pero José ve algo que nadie más ve. Incluso la maldad es materia prima para un propósito santo. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo encaminó a bien. Declara, no para mostrar santidad, sino porque ahí reside el secreto de la verdadera paz. No fue la fuerza de José, sino su entrega, el desapego de querer castigar, controlar, exigir reparación con sus propias manos. Al poner todo ante Dios, al depositar cada lágrima, cada ira, cada expectativa de justicia, cambia la carga del resentimiento por la ligereza de confiar en el juez justo. ¿Cuántas personas hoy cargan con este mismo peso? ¿Cuántas creen, en el fondo, que aferrarse al resentimiento es tener algún tipo de control sobre el pasado o sobre quienes les hicieron daño? Y si el verdadero poder residiera precisamente en soltar, en dejar en manos divinas lo que el corazón humano ya no puede soportar. El tiempo por sí solo no cura. Es necesario actuar, desafiar el instinto de protegerse con muros de dolor. La invitación de Dios no es que finjas que no pasó nada, sino que entregues cada detalle de tu historia al control de aquel que transforma las tragedias en testimonios. Descansar en Dios no es pasividad, es un acto revolucionario de fe. Es declarar, ya no necesito llevar las riendas de mi pasado ni de quienes me hicieron daño, porque Dios es justo y bueno. Este alivio no es una teoría. Es algo tangible, capaz de reescribir destinos, calmar pensamientos turbulentos y restaurar incluso relaciones que parecían imposibles. ¿Has notado alguna vez cómo la obsesión por la autocomplacencia solo multiplica el dolor? ¿Te has sorprendido reviviendo cada detalle de una traición como si eso finalmente te brindara alivio? Y si, de hecho, la sanación comienza cuando te niegas a ser prisionero de lo que intentaron hacerte. José, al perdonar, no ignora el dolor, sino que le da un nuevo significado.
Mira a sus hermanos a los ojos y ve algo más allá de la superficie. Ve el plan invisible de Dios, incluso usando la crueldad ajena como puente hacia algo mayor. El perdón, en este contexto, es libertad, es dejar ir el resentimiento, confiar en que, en las manos del Señor, ni siquiera los peores capítulos de tu vida fueron en vano. Imagina por un momento si tú también dejaras ir tu resentimiento. ¿Cómo sería tu paz al confiar en que Dios, y no tú, guía la justicia perfecta? El mundo puede llamar a esto debilidad, pero en verdad es la cima de la fortaleza espiritual. Resulta provocador sugerir que guardar rencor es una forma disfrazada de orgullo. Te preocupas tanto porque crees, incluso sin darte cuenta, que solo tu propia justicia te traerá alivio. ¿O estás listo para experimentar la paz que surge al entregar cada herida a aquel que realmente sabe qué hacer con tu pasado? Hay un secreto que pocos se atreven a vivir. Cuanto más intentas controlar a la persona que te lastimó, más te atas al momento de dolor. La invitación del cielo es diferente. Suelta el control, descansa, confía. No es indiferencia, es confianza profunda, la que libera ríos de sanación y reconstruye lo que el resentimiento ha desintegrado desde dentro. Si este mensaje revela algo oculto en tu corazón, escribe en los comentarios: rindo mi justicia al Señor. Que esta declaración sea el primer paso hacia un nuevo ciclo, una decisión que puede transformar no solo tu presente, sino toda tu historia de ahora en adelante. Y antes de irte, prepárate. Te esperan verdades aún más profundas, detalles de gracia que pocos ven y que pueden sacudir todo lo que piensas sobre el control, la sanación y la verdadera paz mental. Quizás nunca lo hayas considerado, pero lo que está a punto de revelarse podría finalmente romper las cadenas que te atan, abriendo espacio para un verdadero descanso, donde Dios cuida incluso de lo que creías imposible. El polvo del largo camino se pega a los pies del joven, mezclándose con el sudor que le resbala por la frente. Su corazón late con fuerza, no de emoción, sino de vergüenza y miedo. Miedo a no ser aceptado, a haber cruzado un punto sin retorno, a haber destruido con sus decisiones cualquier posibilidad de perdón. Camina cabizbajo, cargando sobre sus hombros el peso de todas las decisiones equivocadas, de los días en que creyó controlar su propia felicidad, de las noches en que intentó escapar del vacío tomando las riendas de su propia historia y perdiéndose aún más. En el horizonte, la casa de su padre parece lejana, casi inalcanzable, como si cada paso hacia ese hogar solo aumentara la distancia de lo que una vez fue familiar y seguro. Cada recuerdo del abrazo de su padre ahora duele, porque la voz del fracaso susurra que ya no es digno de ese amor. Pero fue precisamente porque creyó controlar su destino que todo se perdió. La herencia desperdiciada, los amigos desaparecidos, la dignidad intercambiada por migajas. El deseo de independencia se convirtió en una prisión emocional. Siente que no hay vuelta atrás, que nadie puede sanar la herida abierta en su interior. Pero mientras todo parece arruinado, algo inesperado comienza a suceder. No es exterior, no hay milagros visibles, ni se abre el cielo, sino que en su interior crece un anhelo, una esperanza sutil, casi prohibida. ¿Y si el amor de mi padre es mayor que mi error? ¿Y si Dios no se ofende por mi inmundicia, mi desobediencia, mi incapacidad para controlar mi propia vida? ¿Cuántas veces te paraliza la vergüenza de haber errado tanto? ¿Cuántas veces sientes que has perdido el derecho a ser amado, que has excedido los límites de la misericordia, que la ansiedad por volver se ve aplastada por un miedo desesperado al rechazo? Quizás sientes que has ido demasiado lejos, que el Padre ya no tendrá paciencia, que ahora solo es cuestión de aceptar el castigo. Pero justo cuando la historia del hijo pródigo parece terminar en fracaso, ocurre un giro absurdo. Al ver a ese hijo destrozado desde lejos, el padre huye, no camina, no espera, no duda, corre al encuentro de su hijo, sin importarle ningún protocolo ni orgullo.
Incluso antes de que el joven confiese todo lo que hizo, antes de que intente negociar, justificar o disculparse, el padre ya lo envuelve en un abrazo que deshace la culpa y rompe las cadenas del pasado. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 15:24. No se trata de méritos, nunca se trató de control. Se trata de un amor tan intenso que te encuentra donde caíste, te acoge cuando aún apestas a errores, te restaura sin pedir garantías de perfección. ¿Ves cuántas veces intentamos reprimir nuestros miedos, tomando el control, planeando cada detalle para evitar errores, para evitar el sufrimiento? Y, sin embargo, nos encontramos esclavizados por la culpa, la inseguridad y la sensación de nunca ser suficientes para Dios. Es en este lugar de desesperación que el Padre revela la esencia del verdadero descanso. Él no espera que lo arregles todo por ti mismo. No exige que seas perfecto antes de volver a casa. Te dice hoy, en medio de tu preocupación, que la mayor libertad no reside en controlar tu propio destino, sino en soltar el orgullo, renunciar a la vergüenza y descansar en el abrazo que perdona. No importa cuántos errores hayas cometido, ni lo indigno que te sientas, el Padre te espera, ansioso por envolver tu vida con un amor que lo rehaga todo. El sentimiento de indignidad es a menudo la prisión más cruel que enfrentamos. Crecemos escuchando que solo seremos amados si hacemos las cosas bien, si mantenemos todo bajo control, si nunca decepcionamos. Pero Jesús desmonta esta lógica al revelar a un Padre que no se rinde, que no lleva la cuenta de los fracasos, que nunca se cansa de esperar el regreso de su Hijo. Mientras te preocupas por si serás aceptado, el corazón del Padre solo desea restaurarte. ¿Cuántas veces has pensado, si Dios supiera quién soy realmente, no me aceptaría? Este pensamiento es una cruel mentira que te aleja del consuelo que podría revolucionar tu vida. Dios te ve más allá de tus errores y te llama a dejar ir todo intento de manipular tu aceptación para que te hagas digno por tu propio esfuerzo. Descansar en Dios significa entregarle no solo la culpa, sino también el control. Es confiar en que su amor es suficiente para restaurarte, incluso cuando todo se derrumba. El hijo pródigo no regresó porque estuviera seguro de ser acogido. Regresó porque ya no soportaba el peso de intentar ser feliz, lejos de ese amor. Y es en este tembloroso e incierto camino de regreso que la gracia del Padre lo redefine todo. Ya no necesitas resolver tus problemas solo, ni demostrar nada. El perdón está disponible incluso antes de que el arrepentimiento sea completo. Y ante un amor que corre a tu encuentro, toda preocupación se disuelve, porque no hay nada que temer. Este es el secreto profundo. No es tu desempeño lo que garantiza el abrazo del Padre, sino la disposición a rendirte, a soltar las riendas, a confiar en que Dios es infinitamente más grande que tus errores. El verdadero descanso comienza cuando te atreves a creer que independientemente de lo que hayas hecho o dejado de hacer, hay un hogar esperándote, hay un abrazo que nunca se cansa, hay un Dios que nunca se rinde. Ahora te pregunto con valentía y amor, ¿crees realmente que tus errores son mayores que la misericordia divina? ¿O parte de tu inquietud proviene del orgullo de creer que necesitas ganarte lo que ya se te ha prometido? Hoy, el llamado no es a intentar controlar tus emociones, tu culpa, tu ansiedad. El llamado es a caer en los brazos de aquel que desea restaurarte por completo. Si esta palabra te ha hablado profundamente, haz de este momento un acto de fe. Escribe en los comentarios, sin miedo, regreso al abrazo del Padre. Declara públicamente que rechazas el control de la culpa y aceptas el resto del amor perfecto. Y si sientes que este amor aún es difícil de aceptar, déjate sorprender. El Padre ya corre a tu encuentro. No huyas de lo que puede sanarte.
No ignores el llamado silencioso que resuena incluso en medio de tu cansancio. Pero eso no es todo. Hay una revelación aún más profunda sobre cómo dejar que este amor transforme hasta lo más recóndito de tu corazón. Lo que viene a continuación podría cambiar radicalmente tu forma de afrontar los próximos desafíos de la vida. La voz de Jesús resuena por la casa mientras Marta corre de un lado a otro, inquieta, absorta en las exigencias de la vida diaria, como si cada olla, cada plato, cada detalle de la rutina dependiera únicamente de su esfuerzo. El sudor le gotea la frente mientras sus pensamientos se aceleran. ¿Será todo perfecto? ¿Y si algo sale mal? La presión por dar lo mejor de sí misma, por cumplir expectativas invisibles, le oprime el pecho. Entonces, en medio de ese tumulto, la imagen de María sentada a los pies del Maestro la corta como una cuchilla. Allí, serena, simplemente se detiene, escucha y se entrega al momento. Marta observa y en su interior la inquietud grita con más fuerza. ¿Por qué no se levanta a ayudar? ¿Por qué parece tan despreocupada mientras todo parece tan urgente? La mirada de Marta rebosa de una mezcla de agotamiento y resentimiento. No se da cuenta de que cuanto más lucha por el control, más pesada se vuelve la carga de su existencia. En ese momento, Jesús la mira con compasión y percibe el caos que la embarga. Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la buena parte que no le será quitada. Lucas 10, 41-42. No hay reproche, solo una suave súplica para que libere su ansiedad y se vuelva hacia lo esencial: presencia, descanso, refugio en la palabra viva. ¿Cuántas veces, como Marta, te dejas absorber por el interminable ciclo de preocupaciones? Cada tarea, cada exigencia, cada tiene que salir bien, se acumula, sofocando tu ser interior, hasta que ya no sabes dónde termina la lista de obligaciones y dónde empieza tu verdadera identidad. ¿Has notado cómo la cultura moderna venera a quienes siempre están ocupados, a quienes nunca se detienen, a quienes tienen todo en sus manos, como si el valor de una persona fuera directamente proporcional a la cantidad de cosas que puede controlar? ¿Y si te dijera que esta es una de las mayores trampas emocionales de nuestro tiempo? El miedo a rendirse, a soltar el control, te hace vivir esclavo de tus propias exigencias, cuando Jesús te invita a algo completamente revolucionario: descansar en el confiar en que Él es capaz de sostener todo lo que está más allá de tus fuerzas. No se trata de abandonar responsabilidades. Se trata de confiar en que no todo está bajo tu control y que hay un lugar seguro donde descansar cuando el mundo clama por una productividad incesante. El momento wow ocurre cuando Marta, delante de todos, recibe la verdad liberadora. No es el desempeño lo que define la aceptación, sino la disposición a confiar y descansar en la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros crecimos escuchando que necesitamos hacer más, lograr más, nunca perder el control? Pregúntate, ¿alguna vez te han enseñado a creer que si no te preocupas, si no estás siempre en movimiento, tu vida se derrumbará? ¿Es eso fe o esclavitud a la ansiedad? Aquí está la clave. Lo mejor, según Jesús, no es lo que las voces externas dicen que es más urgente, sino lo que llena tu corazón de paz. Descansar en los brazos del Señor es un acto radical de fe que desafía toda lógica humana basada en el mérito y el esfuerzo. Este relato de Marta y María no es solo una historia antigua, es un reflejo de nuestra generación, ávida de control y reconocimiento, pero sedienta de un auténtico descanso. ¿Y tú? ¿Te has encontrado alguna vez sirviendo tanto, corriendo tanto, que has olvidado lo que es simplemente disfrutar de la presencia de aquel que cuida de todo? Dios te dice hoy, mientras intentas soportar el peso del mundo, Él espera que te rindas, que te dejes ir, que te permitas experimentar la ligereza de confiar en sus promesas.
¿No es curioso que María, al elegir la comunión, reciba de la boca de Jesús la seguridad de que esta porción nunca le sería arrebatada? Descansar en la fuente de la vida es tu derecho. Es un llamado a experimentar lo sobrenatural en lo cotidiano. Pero ¿cuál es la aplicación práctica para quienes viven inmersos en la ansiedad del mañana, con las manos encallecidas por intentar controlarlo todo? Es detenerse, aunque sea por unos minutos, para recordar que no eres responsable del universo. Es elegir, a diario, priorizar la voz de Dios por encima del ruido interno y externo. Es admitir con humildad que tu fuerza tiene un límite y que solo cuando sueltas el control experimentas el verdadero poder de la fe. Y si, en lugar de luchar contra la corriente de las preocupaciones, aprendieras a confiar plenamente en el cuidado del Señor. Soltar este control es a menudo la mayor valentía que alguien puede ejercer en un mundo que idolatra la autosuficiencia. Si este mensaje tocó una herida en tu interior, si te das cuenta de que has estado viviendo como Marta, ansiosa, tensa, intentando lidiar con todo sola, convierte este espacio en un altar. Escribe en los comentarios: quiero aprender a descansar en el Señor. Declara públicamente este deseo, porque hay poder cuando transformas tu vulnerabilidad en un grito de ayuda. No dejes que el orgullo del control te aleje del abrazo de Dios. Déjate alcanzar por la gracia que reconforta, por el cuidado divino que provee lo que las manos humanas jamás podrían lograr. Y si crees que ya lo has entendido todo sobre la confianza, prepárate, porque hay algo aún más profundo en cuanto a renunciar al futuro. De lo que nadie habla es de que, a menudo, el miedo a soltar el control es en realidad el miedo a ser amado incondicionalmente. Pero existe una libertad que va más allá del esfuerzo, una paz que solo se encuentra cuando descansas en el regazo del Padre. En el corazón del templo, entre altas columnas y los susurros de los fieles, un hombre permanece a la distancia, consumido por sentimientos de incompetencia. No se atreve a alzar la vista al cielo, pues carga sobre sus hombros la culpa de una vida marcada por fracasos y arrepentimientos. El recaudador de impuestos, conocido como alguien despreciado por muchos, no se cubre la máscara de la perfección. En cambio, se golpea el pecho con un gesto de genuino dolor y susurra: Dios, ten piedad de mí, pecador. El sonido es bajo, casi amortiguado por la vergüenza de quien siempre se sintió demasiado perdido para ser perdonado. Pero es precisamente allí, en ese lugar de vulnerabilidad y entrega, donde comienza a obrar el milagro del descanso. No es el orgullo del fariseo, que se gloría de sus obras y disciplina, lo que conmueve el corazón de Dios. Es el grito silencioso de quien se ha cansado de intentar ser impecable, de quien finalmente deja de intentar controlar su imagen o justificar sus debilidades. ¿Alguna vez has sentido este dolor desgarrando tu pecho? Esa sensación de que Dios espera más de ti, pero lo único que puedes ofrecer es la sinceridad de un corazón cansado, a menudo angustiado por no ser suficiente. Es en este escenario donde resuena la voz de las palabras claves de la promesa. Dios te dice hoy, con toda ternura, que no exige un estándar imposible de perfección, sino tu entrega, tu sincero reconocimiento, tu abandono del control que te hace prisionero del miedo al fracaso. Observa cómo el publicano no intenta impresionar a nadie. Deja ir la necesidad de parecer fuerte, sabio o espiritualmente avanzado. Acepta su pequeñez ante lo sagrado y confía en que este reconocimiento es el punto de partida de todo nuevo comienzo. ¿Cuántas veces te pierdes en la exigencia de ser más espiritual, más disciplinado, más inquebrantable? Esta exigencia silenciosa que te consume por dentro es la voz del orgullo disfrazada de autocrítica. Pero Jesús, al narrar esta parábola, enseña que son precisamente quienes se rinden, quienes dejan caer la armadura de la autosuficiencia, quienes experimentan el verdadero descanso,
Deja ir ese control férreo, esa ansiedad por complacer a todos, incluso a Dios, porque el Señor mismo ya te conoce completamente y te ama a pesar de tus imperfecciones y durante ellas. El publicano sale del templo justificado, recibido, abrazado por la compasión divina, mientras que el fariseo, tan correcto por fuera, permanece asfixiado por el peso de su actuación. ¿No es aterrador darse cuenta de que quizás lo que más te aleja del verdadero descanso no son los pecados de tus manos, sino la prisión del perfeccionismo en tu mente? Respira hondo, permítete sentir la profundidad de este mensaje. En el momento en que reconoces tu vulnerabilidad ante el Todopoderoso, el Espíritu de Dios rompe las cadenas de la culpa que te asfixian, trayendo una suave brisa de alivio y esperanza. La oración del publicano nos recuerda que soltar el control es, sobre todo, un acto de valiente humildad. No se trata de renunciar a la santidad, se trata de renunciar a intentar conquistar en solitario lo que solo la gracia puede construir. ¿Cuántas veces has creído que solo serías amado cuando alcanzaras ese nivel de fe o cuando todos te vieran como un cristiano ejemplar? Y si, de hecho, todo comenzara con lo contrario, con la confesión honesta de que necesitas misericordia a diario. Esta es la invitación de Jesús, que abandones el control de la apariencia, la reputación, los intentos de impresionar y simplemente descanses en el amor que no se deja conmover por tus caídas. Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta oración sencilla, cruda y directa aún resuena hoy. Quizás tu corazón esté cansado de buscar aprobación en tantas partes, de compararte, de atormentarte por no cumplir con las expectativas. ¿No es hora de escuchar lo que Dios te dice ahora mismo? El Señor no exige que te demuestres, solo que te presentes. No requiere un control infalible ni una fe inquebrantable, sino un espíritu quebrantado, un corazón dispuesto a descansar en sus promesas. ¿Cuántas noches de insomnio has pasado preguntándote si oraste lo suficiente, si fuiste lo suficientemente bueno, si hiciste todo bien? En este momento, entrégale esta autocrítica a Dios mismo, porque Él te asegura, ¿por qué te preocupas tanto? No es mediante un esfuerzo excesivo que serás aceptado, sino mediante la entrega sincera a las manos del Padre, donde el verdadero descanso se hace posible. Aquí está la sorpresa. ¿Qué pasaría si tu mayor barrera espiritual no fuera el pecado, sino la terquedad de intentar ser independiente incluso ante Dios? Hay una poderosa belleza y madurez en quienes se humillan, porque solo quienes ya no se comprometen a mantener una imagen experimentan la libertad. No te equivoques, el mayor engaño no es cometer errores, sino ocultar las heridas a aquel que puede sanarlas. No estás llamado a controlar tu camino hacia la perfección, sino a renunciar diariamente a todo miedo, toda incompetencia, toda debilidad, sabiendo que es precisamente en ellos donde se perfecciona el poder del Señor. Y si te dijera que Jesús mismo está hoy a la puerta, esperando que dejes de luchar con tus propias fuerzas y te permitas descansar en su aceptación, el recaudador de impuestos salió del templo en paz, no por ser bueno, sino por ser sincero. Puedes salir de este video con esa misma paz que sobrepasa el entendimiento si decides, en este momento, soltar el control de la autoexigencia y acoger la mirada misericordiosa del Padre. Ha llegado el momento de poner en práctica esta comprensión. Si este mensaje te ha conmovido profundamente, escribe una súplica sincera en los comentarios. Señor, te entrego mis defectos. No subestimes el poder de una declaración pública de rendición. Puede ser el comienzo de una revolución espiritual en tu vida. Además, si crees que este contenido puede liberar a otros corazones atrapados en la culpa, dale a me gusta
y comparte este video. Cada gesto que hagas puede ser una semilla de transformación en alguien que lucha en silencio con la presión de ser perfecto. Usar tu influencia para difundir alivio espiritual es, sin duda, una misión de fe y amor en esta generación, y tú eres parte de ella. Pero no creas que la invitación termina aquí. Hay algo aún más profundo por descubrir sobre el alivio que se siente al soltar la necesidad de ser los dueños de nuestra espiritualidad. ¿Qué puede suceder cuando finalmente dejamos de controlar no solo nuestro desempeño, sino también las preocupaciones en otras áreas de la vida? Respira de nuevo, porque un aspecto sorprendente del descanso que solo Dios puede brindar está a punto de revelarse. Lo que está por venir desafiará tu percepción de autosuficiencia y abrirá nuevas puertas a la libertad interior. Sentado sobre las cenizas, con la piel en carne viva y el cuerpo marcado por las heridas, Job lloraba no solo de dolor físico. Lo que más le desgarraba el alma era la sensación de haberlo perdido todo: hijos, amigos, posesiones, respeto, salud, paz. En cada silencio, la duda resonaba en el corazón de quien ha visto su vida desmoronarse de un momento a otro. ¿Me han abandonado? ¿Es todo este sufrimiento una especie de castigo, un mensaje brutal de un Dios lejano? Mientras sus antiguos amigos lo acusaban de errores ocultos y su esposa le decía que maldijera al mismísimo Creador, Job miraba al cielo, agobiado por las preguntas, y aún así encontraba en su espíritu un tenue hilo de esperanza, un hilo que le impedía entregarse por completo a la desesperación, dejarse consumir por la preocupación hasta el punto de negar el sentido de su propia existencia. Y allí, en esa escena de absoluta pérdida, Job proclamó: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. Estas palabras, arrancadas de lo más profundo del dolor, hacen eco de una verdad que ni siquiera la tragedia puede borrar. El rescate existe. La redención no es un espejismo, incluso cuando todo el horizonte parece envuelto en tormentas. Cuando miras a tu alrededor y te das cuenta de que todo lo que has construido está a punto de desvanecerse o ya se ha convertido en polvo, tu mente busca respuestas. ¿Significa la pérdida el fin? ¿Es esta calamidad prueba de que Dios se ha alejado, de que ha sido olvidado o juzgado? Estas son preguntas tan humanas como antiguas, alimentadas por el miedo a que el sufrimiento sea el veredicto final sobre quiénes somos. Sin embargo, mientras Job se negaba a rendir su corazón a la amargura, surge una clave que pocos se atreven a considerar. Y si el caos no fuera una sentencia, sino un proceso de profunda sanación, una invitación a soltar el control y finalmente descansar verdaderamente en la presencia divina. ¿Y si Dios no estuviera al otro lado del dolor, sino dentro de él, sosteniéndote con cada aliento, incluso cuando la fe parece menguar? A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado, directa o indirectamente, a asociar las pérdidas con el fracaso, el dolor con algún tipo de castigo. Crecimos escuchando que la bendición es sinónimo de tranquilidad y abundancia, como si el sufrimiento fuera siempre señal de error o falta de fe. Pero, ¿y si esta lógica se invierte? ¿Y si, como Job, estamos llamados a crecer en medio de la tormenta, no porque Dios quiera que nos quebrantemos, sino porque hay tesoros de confianza e intimidad con Él que solo se revelan en el valle de la sombra? Llega un momento en que controlar la propia historia se vuelve imposible, y es precisamente ahí donde comienza el verdadero descanso, no al final de la lucha, sino en medio de la crisis, cuando toda esperanza humana expira, y la única opción posible es entregar el peso que nos consume. El dolor de Job no fue menos real por su fe, ni su esperanza fue ingenua ante la tragedia. Gritó, cuestionó, se lamentó, pero no dejó que su preocupación fuera la última palabra.
Sus lágrimas no eran signos de debilidad, sino semillas sembradas en la tierra de la confianza. Y aquí es donde la historia bíblica conecta violentamente con lo que sientes hoy. El abismo entre lo que esperabas de la vida y lo que la realidad te deparó. Desde pérdidas financieras hasta la muerte de sueños, desde heridas emocionales que parecen no sanar nunca, hasta la sensación de que Dios guarda silencio. ¿Qué hacer ante lo irreparable? La cultura del control sugiere que basta con esforzarse más, correr más rápido, buscar respuestas, compensar el dolor con el rendimiento. Pero la invitación divina siempre ha sido diferente. Soltar el control no es rendirse, sino tener la valentía suprema. Es admitir el límite para acceder al infinito, es aquietar el alma, no porque lo entiendas todo, sino porque confías en alguien que ve más allá de lo que tus ojos alcanzan. El versículo de Job no fue escrito desde un lugar de victoria fácil, sino desde un pozo oscuro sin garantías. Eso es lo que hace que sus palabras sean tan poderosas. Yo sé que mi Redentor vive. No se trata de ver el final del túnel, sino de saber que incluso en medio de la tormenta hay un Redentor que no te abandona. ¿Alguna vez has pensado que si Dios te amara de verdad, evitaría tus pérdidas? ¿Has creído alguna vez que tus lágrimas son una señal de reproche celestial? ¿Es todo sufrimiento realmente un castigo? ¿O hay algo más profundo sucediendo en tu historia? ¿Una sanación que solo el dolor puede liberar? La inquietud que te hace querer controlar cada detalle es también lo que te impide experimentar un verdadero descanso, ese que solo se revela cuando soltamos las riendas y confiamos en que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Este es un desafío para tu corazón hoy. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar descifrar las razones de tu dolor y en cambio te preguntaras qué podría surgir de él? Job no fue restaurado porque comprendiera todas las razones de su sufrimiento, sino porque nunca dejó de confiar en el Dios que transforma las cenizas en belleza. Si hay algo que puede liberar tu mente de las cadenas de la preocupación, es la certeza de que no caminas solo, incluso cuando todo y todos parecen ausentes. Descansar en Dios no es escapar de la realidad, es enfrentar el caos con una paz que supera cualquier explicación lógica. Quizás, en este preciso momento, intentas mantener las apariencias, conteniendo las lágrimas y disimulando el miedo a perder aún más. Quizás tus oraciones ya no tengan fuerza ni palabras, solo un silencio denso. Pero es en el silencio, como Job, que Dios revela que el Redentor no solo vive, Él está activo, trabajando para reconstruir lo que el mundo intentó destruir, transformando tu desesperación en un camino hacia una profunda confianza. Puedes soltar el control porque hay un Dios que sostiene el universo y aún más te sostiene a ti. Si este mensaje cuestionó tus certezas, si tocó algo profundo donde la preocupación se escondía, responde con fe. Escribe en los comentarios: mi Redentor es más grande que la pérdida. Declara públicamente que rechazas la mentira de que el dolor es un castigo y eliges creer que cada pérdida puede ser el comienzo de una sanación mayor. No te guardes para ti lo que Dios quiere transformar en tu vida. Hay algo aún más impactante en este viaje que pocos comprenden. Y cuando te abras a este nuevo descanso, descubrirás que nada puede robarte tu valor ante Dios. Lo que está a punto de revelarse puede cambiar tu forma de ver todo lo que te aflige. Flotaba casi inmóvil, clavado en la viga transversal, respirando con dificultad, tan cerca de la muerte como se puede estar sin haber cruzado la meta. El aire transportaba el olor agridulce de sangre y sudor, mezclado con polvo y el sonido de las burlas. La multitud estaba inquieta. Muchos proferían palabras de desprecio, algunos lloraban, otros simplemente observaban en silencio ese espectáculo de dolor.
Junto al centro de la escena, el ladrón compartió su último momento con el Hijo de Dios, e incluso envuelto en la abrumadora sensación de derrota, algo en su interior aún se agitaba. Una pregunta susurraba en lo profundo de su alma. ¿Hay lugar para mí después de todo? El miedo a no ser aceptado de nuevo por Dios colisionó con la urgencia del fin, como un grito sordo atrapado en su pecho. ¿Cuántas veces este mismo miedo resuena silenciosamente en el corazón de quienes observan ahora, temiendo el rechazo de la misma mano que creó el universo? Es fácil oír que la gracia existe, pero difícil creer en ella cuando uno se siente profundamente indigno. El ladrón, con toda su vida marcada por el error, se atrevió a abrir la boca no para defenderse ni para maldecir, sino para suplicar, no por liberación terrenal, sino por misericordia eterna. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, dijo, y cada palabra atravesó la barrera de la vergüenza y el pasado. Y entonces, algo absolutamente desconcertante, la propia respuesta del Salvador, sin condenación, sin demora, sin condiciones. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El momento fue interrumpido por una verdad tan simple y poderosa que casi nadie se atreve a aplicarla. El ladrón no tuvo tiempo de corregir sus errores, de demostrar una transformación, de demostrar servicio, de restituir. Sin embargo, recibió total aceptación, porque allí, en la cima de esa montaña, el control del mérito humano se disolvió por el descanso absoluto en la palabra de Cristo. ¿Cuántos viven hoy atormentados en la misma cruz invisible, atrapados en la ansiedad de no ser dignos del perdón divino? ¿Cuántas noches de insomnio, cuántas sonrisas ensayadas para ocultar el temor de que sus historias nunca sean redimidas? Es fácil creer que, para ser aceptado por Dios, uno debe controlar cada paso, evitar cada error, compensar el más mínimo desliz con tenacidad religiosa. Pero deja ir ese miedo, porque la aceptación no depende de lo que puedas ofrecer, sino de lo que Jesús ya ha ganado para ti. Las promesas de Dios son tan radicales que desestabilizan nuestras certezas autoimpuestas. Imagina, ¿y si es cierto que la gracia es escandalosamente mayor que tu mayor error? ¿Y si el amor de Dios te dice hoy que tu preocupación es inútil ante una oferta que no exige intercambio? La ansiedad del ladrón era real, pero la paz llegó cuando decidió, incluso sin certeza, confiar en el carácter de Jesús. El descanso que buscaba no vino de las pruebas pasadas, sino de una mirada y una promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de una larga lista de méritos, sino en el momento exacto en que renunció al control y confió en una palabra más grande que cualquier condena. Quizás cargas con la culpa, y tu mente repite que no hay vuelta atrás, que todo ha ido demasiado lejos, que tu lugar está lejos del trono de Dios. ¿Qué pasaría si te dijera, con toda la fuerza de quien ha sentido el mismo miedo, que la voz del Salvador aún resuena en tu historia? Y si la preocupación que te devora por dentro, el control que tanto te agota, son, de hecho, las cadenas que Jesús quiere romper ahora. El ladrón fue aceptado porque creyó, no porque lo entendiera todo, no porque dominara la situación, sino porque cedió. De hecho, ¿cuántas veces la religión nos ha enseñado lo contrario, que necesitamos subir una escalera interminable de sacrificios como si fuera posible manipular el favor divino? Jesús, con su respuesta, rasga el velo de esta mentira. No hay nada que necesites controlar para ser aceptado. La invitación es, suéltalo, descansa en mí. No se trata de cuánto oras, cuánto haces, cuánto luchas para ser aceptado. Se trata de confiar en aquel que ya ganó por ti. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de forjarse una reputación, ni de resolver sus problemas, ni de disculparse por errores pasados. Simplemente soltó el control y recibió el descanso de una promesa inquebrantable. El perdón vino antes que el mérito.
Eso es lo que Dios te dice hoy. ¿Por qué preocuparte tanto? Suelta el control y descansa en mí. Ahora trae esa escena a tu presente. El miedo a no ser aceptado es devastador, paralizante, un verdugo silencioso. Te susurra que por mucho que lo intentes, nunca será suficiente. Pero la paradoja del Evangelio es clara. La suficiencia no está en nosotros, sino en Él. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has mirado tus propios errores y has imaginado que ya no hay esperanza? ¿Te has sorprendido alguna vez intentando manipular las situaciones, controlar el resultado, porque tu corazón teme el abandono de Dios? Quizás estés en ese preciso punto, cansado, angustiado, preguntándote si después de todo todavía hay un lugar para ti. ¿Y si el secreto no está en hacer más, sino en arrodillarte y simplemente pedir, acuérdate de mí, Señor? El ladrón recibió más de lo que esperaba, porque se atrevió a confiar y descansar, incluso sin ningún control. ¿Cuántas veces has pospuesto la rendición porque creías que necesitabas ser más fuerte, más puro, más digno? No escuches esa mentira. La invitación de Jesús no es para quienes controlan, sino para quienes se entregan. Descansar en Dios significa liberarse de este círculo vicioso de miedo y preocupación. Significa creer que la última palabra en tu vida no la darán tus fracasos, sino la gracia que nunca falla. Y no creas que es fácil. El control parece seguro, pero es una prisión. Descansa, pero no como quien se rinde, sino como quien confía, porque la voz que habló al ladrón sigue hablando hoy. Además, ¿por qué crees que tu historia sería menos redimible que la del hombre en la cruz? ¿Por qué la preocupación aún te domina si Jesús mismo no dudó en garantizarle a un culpable la certeza del paraíso? ¿Acaso esto no desafía todo lo que siempre has creído sobre el mérito, la justicia y el perdón? Si esta enseñanza te confronta, escribe en los comentarios, elijo confiar en la promesa de Jesús. Di esto no solo como una respuesta intelectual, sino como un clamor espiritual, un acto de fe que rompe siglos de culpa y vergüenza. Haz de este espacio un altar donde puedas declarar públicamente que sueltas el control y aceptas el descanso que solo Jesús ofrece. Porque en el fondo todos somos, en algún momento, el ladrón en la cruz, seres humanos que buscan consuelo ante el agotamiento de sus propios recursos. Y si todo esto suena radical, disruptivo, quizás sea porque finalmente estás escuchando lo que nadie te ha dicho jamás. No hay abismo demasiado profundo que impida el toque del amor divino. Pero eso no es todo. Hay un detalle aún más raro en esta historia. La mirada de Jesús hacia el ladrón no era de repugnancia, sino de empatía. No solo perdonó, sino que se identificó con el sufrimiento, el miedo y la angustia de ese hombre. ¿Y si te dijera que ahora esa misma mirada se posa sobre ti? El miedo al rechazo no resiste la invitación a la aceptación incondicional. Aquieta tu alma y comprende. El paraíso comienza cuando sueltas el control y descansas en la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía extiende su mano. Siente el peso de este encuentro. No se trata de la cruz que el mundo te impone, se trata del abrazo que Jesús te ofrece más allá de ella. El miedo a la no aceptación no se supera con tus defensas, sino con la vulnerabilidad de confiar plenamente. Cuando la preocupación te asfixie, cuando todo parezca derrumbarse, recuerda la respuesta del Salvador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay mayor exigencia, ningún protocolo religioso, ningún obstáculo que te impida ser alcanzado por esta gracia. Esta es la esencia de descansar en Dios, aceptar que el control no puede garantizar la seguridad, pero la entrega sí puede garantizar el cielo. Y, sorprendentemente, el descanso llega ahora, cuando tu corazón se entrega y cesa la lucha interior.
Lo que viene a continuación puede transformar tu vida para siempre, porque solo aquellos que abandonan el miedo y se entregan al abrazo de Jesús experimentan el verdadero paraíso, incluso en medio del caos. En el crepúsculo de una tensa noche en Jericó, con las calles cargadas de rumores de extranjeros y soldados marchando a lo lejos, Rahab apretó los puños, sintiendo el peso insoportable de las decisiones que la habían mantenido atrapada en una existencia llena de estigmas. Reconocía cada mirada desdeñosa, cada susurro cortante. Su pasado era una corriente ruidosa, imposible de ocultar. Aún así, cuando dos hombres desconocidos cruzaron el umbral de su casa, algo se agitó en su interior. No era solo miedo. Era la remota pero palpitante posibilidad de que el control sobre su vida se desmoronara por completo. Y curiosamente, esta idea la asustaba menos que permanecer prisionera de su reputación. Con los soldados de Jericó llamando a su puerta, Rahab comprendió. El pasado no le preguntaba si estaba lista para soltar, solo la asfixiaba, impidiéndole ver lo nuevo que podría venir. Podía sentir las promesas de Dios, susurradas en historias lejanas, pero el eco de su historia personal gritaba con más fuerza en su mente. ¿Qué te mantiene con los pies en la tierra cuando todo en tu interior anhela elevarse? ¿Cuántas veces has permitido que experiencias pasadas, marcadas por el dolor o la vergüenza, controlen cada decisión en el presente? Como si Dios no tuviera suficiente poder para rescatar incluso lo que parece irremediable. Rahab, vista como una candidata improbable para el favor divino, tomó una decisión disruptiva. Renunció a intentar manipular los resultados, a intentar protegerse con viejas estrategias de supervivencia. En lugar de fortalecer las barreras, se arriesgó a confiar en algo que trascendía su historia, el cuidado del Dios de los hebreos. Mientras escondía a los espías y negociaba la salvación de su familia, la ciudad circundante hervía de miedo y rigor. Pero dentro de Rahab se estaba produciendo una confrontación aún mayor. Soltar el control significaba dejar morir a la mujer que siempre había sido para renacer a través de la fe en algo más grande que la condena social. La duda gritaba, ¿sería Dios realmente capaz de incluir a alguien como ella en sus planes? Hebreos 11:31 arroja una luz incómoda pero liberadora sobre este escenario. Por la fe, Rahab la prostituta no pereció con los desobedientes, pues había recibido a los espías en paz. El texto no silencia la vergüenza del pasado, al contrario, subraya el escándalo para mostrar el escándalo mayor de la gracia. Rahab no se salvó porque manipulara hábilmente las circunstancias, sino porque soltó todo lo que controlaba y confió en una promesa que apenas conocía. ¿Cuántas veces crees, como ella, que la culpa, el error o una vieja reputación son más fuertes que la renovación que Dios desea traer? Soltar el control en este contexto no es un acto de irresponsabilidad, sino de valentía espiritual. Significa creer que la última palabra no pertenece al pasado, sino al Dios que hace nuevas todas las cosas hoy. Tus miedos a ser rechazado o no aceptado pueden tener sus raíces en experiencias pasadas, pero la voz divina hoy pregunta, ¿quién dijo que lo que te sucedió define quién serás? Rahab necesitaba romper con todo lo que conocía y, en un destello de fe, comprendió que su seguridad no estaba en escondites humanos, sino en la misericordia de un Dios que reescribe historias. Es desconcertante darse cuenta de que soltar el control es, de hecho, alinearse con el movimiento del cielo. El Eterno nunca prometió que serías recordado por tu peor día, sino que serías incluido en un plan de restauración que transforma incluso a los pecadores en héroes de la fe. Y tú, sigues creyendo que tienes el control cuando lo que más deseas es un verdadero descanso. Ahora, desafíate. No es tu preocupación obsesiva, en esencia, un apego a controlar lo que ya pasó, un miedo a que Dios no sea lo suficientemente bueno como para darte un nuevo nombre.
¿Dejar atrás el pasado es realmente una amenaza o es la única oportunidad real de recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque el control puede parecer protección, pero es una prisión. Descansar en Dios es romper las cadenas, confiar en que Él resucita la dignidad, reconstruye hogares y devuelve el sentido a quienes la sociedad ya ha desechado. Quizás te veas como Rahab, marcada por etiquetas, repitiéndote que no mereces un futuro diferente. Pero ¿y si te dijera que lo que llamas el fin es, para Dios, la materia prima de un testimonio que inspirará a generaciones? La liberación emocional comienza cuando rechazas la tiranía de preocuparte por lo que ya no puedes cambiar y decides entregarte a los brazos de un Dios que no se sorprende de tu pasado, sino que se regocija en hacerte un ejemplo vivo de redención. El secreto que muchos ignoran es que tu mayor obstáculo reside en la ilusión de control, no en el amor incondicional de aquel que te llama a la libertad. Rahab cambió el rumbo de su propio linaje al desprenderse de todo lo conocido y cómodo, y así entró en la genealogía del Mesías mismo. ¿No es hora de permitir que el Creador use incluso lo que desprecias para escribir algo nuevo en tu vida? Deja de medir tu esperanza por el pasado y empieza a visualizar lo que puede nacer cuando permites que Dios sea el protagonista. No seas de los que prefieren la esclavitud del pasado al glorioso riesgo de la fe. Entrega esta narrativa. Entrégate. Comenta ahora mismo si quieres dar este paso de fe. Escribe, elijo confiar en la novedad de Dios, y haz de esta declaración tu acto público de liberación. Pero presta atención, porque hay un detalle en esta historia que la mayoría de la gente ignora. Algo profundo, invisible a ojos apresurados, que podría ser el punto de inflexión que necesitas ver en tu propio camino. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar radicalmente tu perspectiva sobre la liberación y la confianza en Dios. El cansancio de Moisés era visible en las tardes del desierto, cuando sus hombros, ya marcados por el peso de tantas decisiones, parecían aún más encorvados ante las interminables filas de personas sedientas de respuestas. Había voces que exigían justicia, gritos de mediación y miradas suplicantes que día tras día depositaban en Moisés sus expectativas de un Salvador humano. Nadie vio sus manos temblorosas por la noche, cuando por fin pudo retirarse a su tienda y la soledad lo envolvió como un manto lleno de preocupaciones. La angustia de no poder ayudar a todos, de sentirse insuficiente incluso ante tanto esfuerzo, era como una carga que oprimía el pecho de Moisés, infundiendo una culpa silenciosa y devoradora que susurraba: si no puedes con ello, todo podría derrumbarse. Y quizás así te sientes ahora, agobiado por el peso de tener que resolverlo todo, angustiado por no poder abarcar todas las necesidades que te rodean, culpable por no ser suficiente para quienes amas, creyendo que si no puedes con todo, el mundo se derrumbará. En esa arena abrasadora, Jetro, el suegro de Moisés, vio el abismo emocional en el que estaba inmerso y con sabiduría divina le dijo: no puedes soportarlo solo. Éxodo 18:18. El consejo no solo fue un alivio práctico, sino un soplo de compasión divina para un corazón exhausto. Moisés no necesitaba controlarlo todo. No estaba llamado a llevar solo el peso de todo el pueblo. Jetro vio lo que Moisés y tan a menudo nosotros no vemos. Dios nunca quiso que caminaras solo bajo el peso de cada responsabilidad. En ese momento, Moisés fue guiado a delegar, a confiar en que Dios movilizaría a otros para unir fuerzas, a admitir las limitaciones sin sentirse culpable, a descansar en la certeza de que la suficiencia y el control absoluto pertenecen solo al Creador. ¿Cuántas veces, intentando ser el pilar, te embarcas en un viaje interminable de intentos por salvar, ayudar y asistir a quienes te rodean, creyendo que si no eres tú, nadie más puede satisfacer esa necesidad?
Quizás creciste escuchando frases como «lleva tu cruz» o «si no eres tú, ¿quién lo hará?». Y esto sembró las raíces de la ansiedad y la profunda preocupación, impidiéndote disfrutar del descanso interior que Dios planeó para tu alma. Pero, ¿y si este sentimiento de culpa es en realidad una señal de que intentas ocupar un lugar que nunca fue tuyo? ¿Y si, al soltar el control sobre todo lo que te rodea, le das espacio a Dios para que muestre su provisión a través de otras personas, otros caminos? ¿Podría tu insistencia en cargar con todo ser, en cierto modo, una sutil resistencia a confiar plenamente? ¿Te has preguntado alguna vez si el verdadero descanso no se encuentra en aceptar que solo Dios puede ser el proveedor? Perfecto. Mientras aprendes a ser un instrumento, nunca la fuente. Hay algo mucho más profundo en tu corazón que simplemente querer ayudar. Quizás, en el fondo, existe una preocupación silenciosa de que si sueltas las riendas, Dios no se encargará de las cosas tan bien como tú lo harías. Este pensamiento es difícil de reconocer porque desafía incluso nuestras intenciones más nobles. Pero Dios te dice hoy, descansar en mí significa soltar el miedo a perder el control y permitir que mi provisión fluya hasta donde tú no puedes alcanzar. Cuando Moisés permitió que otros compartieran la carga, no hubo desorden, sino un nuevo orden, un soplo de libertad y alivio que alcanzó no solo al líder cansado, sino a todo el pueblo. El control humano nunca ha traído la verdadera paz. El descanso solo florece cuando te entregas a la confianza plena en aquel que ve más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Si la culpa te ha estado robando la paz, haciéndote sentir incapaz por no salvar a todos, entiende esto. Lo único que Dios espera de ti no es perfección ni control absoluto, sino entrega. Cada vez que sientas la tentación de mantenerlo todo bajo control, recuerda que incluso Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia sagrada, necesitó aprender a soltar y confiar. ¿Y si te atrevieras a experimentar esa confianza? Si dieras el paso de renunciar al control y descansar, sabiendo que incluso cuando todo se te escapa de las manos, permaneces seguro en las manos de Dios, ¿sentirías finalmente la ligereza de no tener que serlo todo para todos? Quizás esta sea la respuesta que tu corazón siempre ha buscado. Confiar en que Dios sabe cómo cuidar de quienes amas, incluyéndote a ti mismo, como ningún esfuerzo tuyo podría hacerlo. ¿Cuántos se han perdido en el afán de resolverlo todo, olvidando que el verdadero descanso no se alcanza con el rendimiento, sino con la entrega? ¿Cuántas veces has caído de rodillas, exhausto, preguntándote por qué nunca parece ser suficiente? Dios no quiere que te destruyas por dentro. Te invita hoy a soltar el control, a dejar de lado la creencia de que todo depende solo de ti y a descansar en un amor que no exige heroísmo, sino fe. Y si por un momento te atreves a confiar, podrías sentirte impactado por una paz que sobrepasa el entendimiento, esa que solo brota cuando reconocemos nuestras limitaciones y la grandeza del Dios que provee. Si este mensaje te identificó, deja un comentario con el nombre de un área donde necesites descanso como un grito de fe y liberación. Y prepárate, porque hay algo en la próxima historia que pocos notan, un detalle que podría ser la clave para transformar tu visión de las promesas de Dios. Lo que se revelará podría sorprender incluso a los corazones más cansados, revitalizando tu camino. En el oscuro huerto de Getsemaní, la noche se espesaba como un peso insoportable sobre los hombros de Jesús. El rocío frío no era nada comparado con el sudor sangriento que corría por su rostro, cada gota latiendo con la pregunta agonizante que invade el corazón humano en sus últimos momentos. ¿Cómo descansar cuando todo parece a punto de derrumbarse? En ese instante, Jesús sintió el peso sofocante de la ansiedad, diferente a cualquier preocupación cotidiana. Era la angustia de saber lo que le esperaba, el sufrimiento que le aguardaba, la dolorosa certeza de que la decisión que tenía por delante lo cambiaría todo.
Se alejó de los discípulos, tambaleándose entre olivos centenarios, con el pecho oprimido y un grito ahogado en los labios. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Allí, en el silencio solo roto por el latido irregular de su propio corazón, Jesús revela el abismo entre lo que deseamos controlar y el llamado a confiar plenamente en el Padre. Al experimentar la ansiedad de las decisiones imposibles, esos momentos en que la vida exige una elección que supera nuestra comprensión o nuestras fuerzas, Jesús demuestra que incluso el Hijo de Dios conoce las angustias más profundas del alma humana. ¿Te reconoces en este momento? ¿Cuántas veces, ante el miedo a tomar la decisión equivocada, se te acelera el corazón, se te fragmenta la mente en mil dudas y una sensación de impotencia te paraliza? Por mucho que intentemos predecir, planificar o evitar el sufrimiento, hay circunstancias en las que soltar el control parece imposible, como si rendirse fuera renunciar a uno mismo. Pero en Getsemaní, Jesús elige el camino más radical: entregar con lágrimas y temblores su propio futuro en las manos del Padre. No huye de la tensión, no oculta el miedo, lo enfrenta y al hacerlo nos ofrece una invitación espiritual que desafía la lógica de este mundo. No luches solo contra el miedo, no dejes que el deseo de controlarlo todo te agote por dentro. Permítete descansar en la voluntad de Dios, incluso cuando parezca dolorosa o misteriosa. Quizás estés a punto de tomar una decisión importante, rodeado de voces, consejos y expectativas ajenas, pero nada acalla tu clamor interior. ¿Y si tomo la decisión equivocada? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si decepciono a quienes amo? Esta ansiedad, que te despierta en mitad de la noche con el corazón acelerado, a veces no se puede resolver con respuestas humanas ni estrategias de control. Aquí es donde la enseñanza de Getsemaní irrumpe como un rayo de luz en la oscuridad. Dios te dice hoy que, incluso ante las decisiones más dolorosas, hay un descanso posible. No un alivio inmediato de las circunstancias, sino una paz que nace de la entrega. Suelta el control sobre las decisiones imposibles, porque la verdadera fuerza no reside en nuestra capacidad de definir cada paso, sino en la valentía de confiar en que el Padre guía cada uno, incluso cuando no vemos el camino. Este tipo de confianza no es pasiva ni irresponsable, es fe activa, una entrega consciente. Jesús no se resignó al azar, sino que entregó toda angustia al Padre con la convicción de que, tras el dolor, había un propósito mayor. No es a menudo el resultado de querer asumir un rol divino, de creer que si no lo decidimos todo, la vida perderá su rumbo. Y si la respuesta a tu inquietud no reside en hacer más, sino en soltar, ceder el control y permitir que Dios guíe incluso los detalles que no entiendes. Getsemaní es la escuela del abandono confiado, donde la principal lección es la liberación emocional que solo la verdadera entrega puede brindar. A veces, el mayor acto de valentía es admitir que nuestras fuerzas se han agotado y que dependemos de aquel que conoce el mañana. ¿Alguna vez has sentido que necesitas ser fuerte todo el tiempo? Que no puedes fallar, retroceder ni pedir ayuda, porque todos a tu alrededor esperan una respuesta, una dirección. En el huerto, Jesús nos enseña que incluso el Salvador de la humanidad se arrodilló, lloró y pidió ayuda. No hay vergüenza en reconocer tus límites. Dios no desprecia a quienes acuden a Él con sinceridad, sino que los acoge, los sostiene y los fortalece. Cuando sueltas el control, no estás perdiendo. De hecho, estás encontrando el descanso más profundo, el que solo pueden experimentar quienes confían en el amor del Padre por encima de sus propios deseos. La liberación emocional de Jesús en Getsemaní no es solo una historia antigua, sino una invitación viva y actual para quienes cargan con el peso de decisiones imposibles.
Cuando todo parezca incierto y la ansiedad amenace con invadirlos, recuerden que Cristo mismo enfrentó el miedo de frente y al entregar su voluntad, recibió la fuerza para cumplir el propósito que transformaría a toda la humanidad. El mismo Dios que sostuvo a Jesús allí, entre lágrimas y sudor sangriento, es el mismo Dios que sostiene sus manos ahora. Por oscura que sea la noche, la promesa permanece. Dios les dice hoy, con ternura y autoridad, que pueden soltar el control, descansar y confiar. Él guía cada detalle, incluso aquellos que sus ojos no pueden ver. Pregúntate, con honestidad y valentía, ¿qué área de tu vida has estado intentando controlar solo, asfixiado por la ansiedad y la duda? ¿A qué decisión imposible te resistes a rendirte por miedo a lo que pueda suceder? ¿Qué pasaría si, como Jesús, te atrevieras a decir, Padre, hágase tu voluntad, no la mía? ¿No perdería el miedo su poder y una nueva paz invadiría tu corazón? Desafía la lógica del mundo, que dice que tener el control equivale a seguridad. Experimenta la verdadera seguridad que proviene de la entrega. Getsemaní no es un lugar de debilidad, sino de poder. Un poder que nace de la confianza en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando todo parece perdido. Si esta palabra te resonó, declara en los comentarios: pongo mis decisiones en las manos de Dios. Haz de esta declaración un acto público de fe, un grito silencioso de alguien que se niega a rendirse al miedo y elige confiar en el cuidado del Padre. Y recuerda, la noche más oscura también fue el comienzo de la salvación más brillante. Pero eso no es todo. Hay un secreto oculto del descanso que pocos comprenden, y lo que estás a punto de descubrir podría revolucionar la forma en que enfrentas tus batallas internas. El calor seco del mediodía hacía aún más arduo el camino hacia el pozo de Jacob, y allí estaba ella, caminando sola para evitar las miradas, los chismes y el peso aplastante del rechazo de todo un pueblo. Era una mujer marcada por el abandono, no solo de los demás, sino también de sí misma. ¿Con qué frecuencia te encuentras evitando lugares o personas por miedo al juicio o al rechazo? La samaritana cargó con el peso de 5 relaciones fallidas, cada decepción escurriéndose como arena entre sus dedos, hasta que la esperanza casi se extinguió. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo de la caminata, sino por la costumbre de protegerse del desprecio. ¿Cuántos de nosotros intentamos controlar la narrativa de nuestras propias vidas para no ser heridos de nuevo, rodeando nuestros corazones con muros invisibles? Ella solo quería agua, pero recibió una mirada que vio más allá de las cicatrices, una invitación a soltar el control del miedo y experimentar la paz, algo tan escaso en su solitario viaje. Jesús estaba allí, sentado, esperándola solo a ella. ¿Quién más habría esperado a alguien considerado indigno? ¿Alguna vez has sentido que nadie te esperaría o que no mereces ser elegido? Jesús eligió a esa mujer. Pidió agua, rompiendo siglos de prejuicios y exclusión, como diciendo: Dios te dice, hoy te veo. Cada palabra de Cristo desmanteló, capa por capa, sus defensas. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. De hecho, el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de vida eterna. Juan 4:14. No se trataba del pozo ni de las circunstancias externas. Se trataba de romper el ciclo de la preocupación incesante, el miedo paralizante al rechazo, de dar un salto de confianza en el amor que acoge a quienes todos los demás rechazan. Cuando Jesús reveló que conocía cada detalle de la vida de la samaritana, no hubo condenación, solo aceptación y propósito. Lo que ella había intentado ocultar salió a la luz, pero, sorprendentemente, no hubo juicio, solo restauración. ¿Con qué frecuencia tu dolor no proviene de algo que te hicieron, sino de lo que crees que está mal? El miedo al rechazo constante te lleva a intentar controlar incluso lo imposible. Las opiniones de los demás, el pasado, el futuro.
Pero Jesús te muestra que soltar este miedo es el camino directo a recibir identidad, vida y verdadera aceptación. No se trata de merecer, sino de responder al amor. El gesto de Jesús transforma no solo la vida de la mujer, sino la de todo un pueblo. Ella, que vivía oculta, se convierte en la voz de la esperanza colectiva. Este también puede ser tu destino, si permites que el amor de Cristo ocupe el espacio del autocastigo interior. Piensa un momento, ¿dedicar tanto esfuerzo a evitar el rechazo realmente te protege o solo te aleja de la fuente de la verdadera alegría? ¿Preocuparte por las opiniones de los demás te impide experimentar la plenitud que Jesús ofrece? Muchos creen que nadie puede sanar heridas tan viejas, pero la verdad es que la sanación solo llega cuando aceptamos ser vistos, sin pretensiones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué duele tanto ser rechazado? ¿Será porque aún no te has dado cuenta de que eres amado incondicionalmente? Cristo te ofrece ese amor hoy. Deja ir ese miedo, porque descansar en Jesús es más seguro que controlar cada paso en soledad. Imagina el impacto de una vida transformada por la aceptación. Esa mujer, antes invisible para todos, se convirtió en la protagonista de la mayor revelación de la región. Porque alguien que antes se sentía indeseada, pudo soltar el control, descansar y confiar, y al hacerlo, se convirtió en una fuente de agua viva para otros. ¿Y tú, qué harías si realmente creyeras que no necesitas ser perfecta para ser elegida? ¿Qué tal desafiar la narrativa que te han dicho, que la aceptación depende de tu desempeño, tu apariencia, tu pasado? Porque cuando descansas en el amor de Jesús, el rechazo de los hombres pierde su poder. No es una invitación a la pasividad, sino a la valentía. La valentía de dejarse sanar, la valentía de acercarse al pozo incluso con miedo, la valentía de soltar el control de las opiniones ajenas y, finalmente, a vivir. Y te pregunto, ¿cuántas oportunidades has perdido ya? ¿Cuántas relaciones ni siquiera comenzaron porque el miedo al rechazo te impidió ser auténtico? ¿Cuántas veces te has saboteado, creyendo que no merecías amor ni aceptación? ¿Qué cambiaría hoy si aceptaras que ya eres aceptado, no por lo que haces, sino por quienes te aman? Deja atrás este círculo autodestructivo. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie. La mirada de Jesús te alcanza exactamente donde estás, con tu historia, tus cicatrices, tus fracasos. Y es aquí, en este encuentro, que tu historia puede cambiar para siempre. Has llegado hasta aquí, y no es casualidad. No es casualidad que, entre tantos videos, tantas distracciones y tantas voces, hayas permanecido hasta el final de este mensaje. Esta es una clara señal de que Dios está tocando tu corazón, trabajando en áreas profundas que quizás ni siquiera sabías que aún estaban heridas. Quizás, al escuchar cada historia, te reconociste en los detalles. Quizás, en algún momento, sentiste ganas de llorar, respirar hondo o incluso quedarte en silencio. Porque este mensaje no llegó solo para conmoverte, llegó para liberarte. Llegó para recordarte que ya no necesitas vivir con esta carga, que soltar el control no es señal de debilidad, es el comienzo de tu verdadera fuerza, que descansar en Dios no es rendirse al caos, es rendirse a la paz que solo Él puede ofrecer. A lo largo de este camino, hemos visto a personas que incluso llenas de defectos, miedos e inseguridades, encontraron refugio en un Dios que nunca perdió el control. Y ahora es tu momento. Tu desesperación no es mayor que el plan que Dios tiene para ti. Tu ansiedad no es el final de tu historia. Hay un propósito mayor detrás de todo esto, y no estás aquí para ser un espectador de tu propia vida. Has sido llamado a experimentar algo nuevo, algo que comienza cuando finalmente decides entregar las riendas en las manos del Señor. Si aún sientes alguna resistencia, cierra los ojos un momento. Respira hondo. No luches contra ella. Déjate guiar. No hay sanación sin entrega. No hay paz sin confianza.
Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Orar juntos, no como quienes repiten palabras hermosas, sino como quienes se aferran a la única esperanza verdadera. Si necesitas descanso, dirección, consuelo o un nuevo comienzo, esta oración es para ti. Padre, en este momento pongo ante ti cada corazón que ha llegado hasta aquí, cada lágrima silenciosa, cada miedo disfrazado de fuerza, cada intento de control que solo generó más dolor. Te pedimos, Señor, que entres ahora en estas áreas que hemos intentado mantener cerradas. Enséñanos a confiar, ayúdanos a soltar. Toma lo que es legítimamente tuyo, nuestra historia, nuestro futuro, nuestras heridas y nuestros sueños. Que cada persona que ora conmigo ahora sienta tu presencia invadir este espacio. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento descienda sobre esta mente atribulada. Que el peso que oprime nuestros hombros se aleje ahora. Que el miedo dé paso a la fe. Que la ansiedad se incline ante tu soberanía. Declaramos con valentía que ya no somos esclavos de la preocupación. Descansamos en ti y confiamos en que tú tienes el control, hoy, mañana y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te conmovió, si algo en tu interior se conmovió, entonces lo que estás a punto de encontrar en el siguiente video que aparece en pantalla podría ser justo lo que te faltaba para tu liberación total. No te lo pierdas. Lo que sigue no es solo más contenido, sino una continuación de lo que Dios comenzó aquí. Haz clic y deja que Él profundice aún más. El siguiente mensaje podría ser la respuesta por la que has estado orando durante tanto tiempo. Y si sentiste que esta palabra era para ti, escríbelo en los comentarios a continuación. Llegué hasta el final. Que este sea tu testimonio público, tu declaración de fe, la semilla que siembras antes de un nuevo ciclo con Dios. No te quedes callado. Algo poderoso sucede cuando se confiesa la fe en voz alta. Ahora, comparte este mensaje con alguien que esté luchando con la carga de intentar controlarlo todo solo. Quizás seas el instrumento que Dios usará para liberar a alguien de la angustia, la ansiedad y el miedo. Un simple gesto tuyo podría ser la respuesta para otra vida. Y si aún no te has suscrito, esta es tu oportunidad. Este canal existe para ser un refugio, un lugar donde tu fe se nutre y tu alma encuentra descanso. Suscribirse aquí es más que hacer clic en un botón. Es conectar con una comunidad que, como tú, busca confiar más en Dios cada día. Y si este mensaje realmente te ha bendecido, recíproco con un acto de fe, dale a me gusta, compártelo y regresa con frecuencia. Esto es solo el comienzo de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmo 37:5. No estás solo. Dios está obrando ahora mismo.